Yo les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Hechos 12, 1. Amén, hermanos. Amén, amén. Hechos 12 nos dice la palabra de nuestro Señor Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En aquel mismo tiempo. ¿En qué tiempo? Pues en el tiempo en el cual los apóstoles estaban predicando, estaban compartiendo la palabra de nuestro Señor. Mi Señor Jesucristo, sí, fue ascendido a los cielos y empezó la época apostólica, ¿sí? Empezó la época apostólica, empezaron a predicar la palabra de nuestro Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria. La semana pasada vimos a Felipe cómo se le empareja a un etíope eunuco y le predica la palabra del Señor, un etíope gentil que no era judío. ¿Para qué? Para que el etíope llevara la palabra de salvación a África, ¿verdad? A África, ¿sí? Entonces, la iglesia está trabajando, los apóstoles están trabajando. Aquí en esta parte nos dice el Señor que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, ¿sí? ¿Qué Herodes es este? Hay que determinar en qué tiempo estamos. Herodes el Grande no es, porque Herodes el Grande fue en tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser el rey Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo, obviamente, como en todos los reinos, siempre heredan los hijos, ¿verdad? Heredan los hijos. Después de Herodes el Grande estuvo Arquelao reinando en Jerusalén. Después de Arquelao, Antipas. Y después de Antipas, el rey Herodes Agripa I. Este es el rey Herodes. El rey Herodes Agripa I. ¿Sí? Entonces dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Sí? Yo aquí tengo en mis notas que este Herodes era nieto de Herodes el Grande, que gobernó del 37 al 44 después de Cristo. Entonces estamos relatando esta historia entre el año 37 y 44 después de Cristo, ¿sí? Persiguió la iglesia para ganarse la simpatía de los judíos. Herodes Agripa I persiguió a los hermanos, a los apóstoles, para quedar bien con los judíos, ¿sí? Dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué Juan? Pues Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Juan el Bautista fue muerto hace mucho, ¿verdad? Mucho antes que mi Señor Jesucristo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, les digo, quería consagrarse, quería quedar bien con los judíos que estaban en contra del cristianismo. Entonces, para quedar bien, pues mató a espada a Jacobo. Y viendo, dice, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, la época de la Pascua, ¿verdad? La época de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a
4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, 16 soldados en total estaban custodiando a Pedro el apóstol, ¿sí? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué estaba pasando aquí? A Pedro lo quería matar también. Herodes Agripa también quería matar a Pedro. Pero ¿qué pasa? Coincide con la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. No podían ejecutar a nadie durante ninguna fiesta, ¿sí? Por eso se espera tantito Herodes Agripa, en lo que pasa la fiesta, para ejecutarlo. Lo quería matar a Pedro también. Por eso dice aquí la palabra. Se proponía, al final del versículo 4 dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, exhibirlo delante de los judíos. Miren, ya tengo a otro apóstol de esa secta de los nazarenos y lo voy a matar. Pero ¿por qué hacía eso Herodes? Para echarse al pueblo a la bolsa, ¿sí? A la bolsa, ¿ok? Dice la palabra en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pues imagínense, 16 soldados, estaba bien custodiado. Sabía Herodes lo que pensaba Pedro, ¿verdad? Era líder de la iglesia en Jerusalén. Por eso le puso a 10 soldados. Luego dice, pero la iglesia hacía de vez en cuando oración a Dios por él. Sin cesar. No veo bien, hermanos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se organizaron y empezaron a orar por Pedro. Al ver que Herodes Agripa mató a Jacobo, pues dijeron, también van a matar a Pedro. Y empezaron a orar. Oración. Señor mío bendito, te pedimos con todo nuestro corazón, protege a tu siervito Pedro, ayúdalo, cuídalo, sosténlo, Señor mío, líbralo de la cárcel, ayúdalo, Señor mío, sosténlo con la diestra de tu justicia. Padre eterno, te pedimos por Pedro, Señor, ayúdalo, Señor mío, clamamos a ti, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, por Pedro, tu hijo, Señor. Sálvalo de la cárcel, sálvalo de Herodes. Y oración, oración, oración. No dudo que hayan ayunado también. Ayunado, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Santiago 5 que la oración del justo puede mucho. No puede poquito, más o menos, no, puede mucho la oración del justo. Es por eso tan importante, hermanos, que todo se lo llevemos a Dios en oración, todo, hasta lo más mínimo de nuestra vida, ponérselo a Dios en oración y ser persistente, ser paciente, no desesperarnos, porque si Abraham le cumplió la promesa de su hijo Isaac en 25 años, ¿qué se espera de nosotros? ¿Verdad? Hay que orar con persistencia, con paciencia, sin desesperarnos. No hay que desesperarnos. Si vemos que no llega la bendición, es porque todavía no es el momento adecuado, preciso para que llegue la bendición. Si llega antes, puede pasar algo. Si llega después, pueden suceder cosas malas.
Mi Señor Dios, cuando nos manda la bendición, la manda a manos llenas, perfecta, en el tiempo exacto, justo, que tiene que llegar. ¿Sí? La iglesia estaba orando por Pedro. Temían por su vida, temían por él. Y se puso toda la iglesia a orar por él. Versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. No se preocupaba Pedro, estaba bien dormido. Yo creo que hasta roncando. ¿Y por qué no se preocupaba Pedro? Había una promesa que mi Señor Jesucristo ya le había hecho en el Evangelio de Juan, capítulo 20, de que Él iba a llegar a viejo. Vamos a Juan, por favor. Juan 21, me falló un capítulo. Juan 21. Juan 21, 18. Le dice mi Señor Jesucristo a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso le dice mi Señor Jesucristo a Pedro. Cuando seas más viejo. ¿Cuántos años han pasado de que mi Señor Jesucristo ascendió a los cielos a este momento de que Pedro es encarcelado? 15 años más o menos. Todavía no era viejo Pedro, todavía no estaba grande. Entonces bien pudo Pedro haber recordado esa palabra del Señor. Imagínense, el Señor viene y me dice que tú vas a vivir tantos años. Eso es algo que siempre lo vas a tener aquí presente toda tu vida, no se te va a olvidar. Entonces Pedro estaba confiado en el Señor, de que de alguna o de otra manera el Señor lo iba a librar. Por eso dice, Pedro estaba durmiendo. Yo creo que ya está soñando, ¿verdad? Dice la palabra, regresemos a Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Y luego, al lado de dos soldados, imagínense, pues no pegas el ojo toda la noche, están aquí de un lado del otro, vigilando. Pedro estaba dormido, confiando en el Señor. ¿Sí? Sujeto con dos cadenas, dice la palabra. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Volvemos a confirmar que aquí el ángel de Jehová ya no aparece, ¿verdad? Ya no aparece aquí el ángel de Jehová. Dice un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Porque el ángel de Jehová, y lo vuelvo a repetir, apareció en el Antiguo Testamento. Una cristofanía, Cristo preencarnado. Imagínense. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, Hijo de Dios, ya estuvo en la tierra, ya dio su vida, ya cumplió la obra que el Padre le pidió que cumpliera y fue ascendido a los cielos. Ya no tenía por qué volver a bajar en forma de ángel. ¿Sí me explico? Dice la palabra del Señor que un ángel del Señor, sí, se le apareció, se le presentó, y una luz resplandeció en la cárcel.
y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué maravilla! Algo sobrenatural. Estaba encadenado Pedro, se le aparece el ángel, lo toca en un costado y le dice: apresúrate que no tenemos tiempo, ¿no? Y solitas las cadenas, ¡buah!, se le rompen o se le zafan a Pedro. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él no pensaba que el ángel lo estaba ahí verdaderamente diciendo todas estas cosas. Pudo haber pensado que era una visión, un sueño, estaba soñando. Pudiera ser. Versículo 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede hacer esto. En una cárcel bien vigilada, se ve que habían 16 soldados ahí, una puerta, otra puerta, otra puerta, y las puertas se fueron abriendo. Ningún soldado se dio cuenta, ¿verdad? Nadie se dio cuenta. Y Pedro llegó hasta la calle, hasta la calle. Cuando Dios hace las cosas, las hace de una manera perfecta, ¿verdad? De una manera perfecta. Y hasta un valor agregado le da a todo lo que Él hace. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Se dio cuenta Pedro, se dio cuenta. No estaba soñando, no era una visión. Me mandó Dios un ángel, me sacó de la cárcel, me mandó instrucciones por medio del ángel. No duden, hermanos, no duden cuando nos pasen esas cosas, cosas que a veces no entendemos, que son sobrenaturales, son espirituales. Nos está hablando el Señor, o nos está, por ejemplo, en los sueños, nos habla el Señor en los sueños, pero tampoco debemos de pensar que todos los sueños o todo lo que soñamos viene de Dios. Tampoco. Porque también nuestras vivencias en el día o en nuestra vida también hacen que soñemos cosas. Pero debemos de aprender a entender cuándo me habla el Señor en sueños y cuándo no me habla el Señor en sueños. Cuando tenemos alguna visión que nos despierta el Señor en la noche y vemos cosas que está pasando, y de repente el Señor nos pone una imagen, un mensajito, nos quiere decir algo con eso. Tenemos que aprender y estar alertas a cuando esas cosas pasen, porque igual el Señor nos puede hablar de muchas maneras, pero nuestra sintonía espiritual no está de acuerdo
a entender o comprender eso que me está diciendo el Señor. Y me puede hablar el Señor muchas veces que yo ni en cuenta, porque estoy en otra estación, no en la estación celestial, donde debo de estar siempre en alerta, atento a lo que el Señor me hable o me diga. Por medio de la oración también nos habla. Cuando estamos orando en la mañana, en la tarde, en la noche, nos habla por medio de un hermano, de un inconverso, alguien que no es cristiano. Nos habla también. Debemos entender todas esos mensajes que el Señor nos manda. Si Pedro no estuviera atento a esta visión, pues, no se da cuenta, o no, ¿por qué me voy a salir? Yo me voy a quedar aquí. No. Aquí Herodes me puso y aquí me quedo, hubiera dicho Pedro. Pero Pedro se dejó llevar por la visión, por el ángel que le iba diciendo lo que tenía que hacer, y salió a la calle. Y mi Señor Dios lo libró de la muerte, porque lo iban a ejecutar, lo iban a matar a Pedro. Sí. Dice, repito el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Se dio cuenta Pedro. A veces soñamos cosas y no lo entendemos, no hay sentido en lo que soñé, pero tengo una corazonada de que me lo manda Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender ese sueño, eso que estamos viendo aquí. Pedro se dio cuenta. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Me ha librado de Herodes. Me iba a matar Herodes, pero el Señor me salvó. ¿De cuántas no nos ha salvado el Señor? ¿De cuántas no nos ha salvado? Hay veces que nos damos cuenta y hay veces que no nos damos cuenta. Cuando el Señor hace todo para que no me pase a mí algo. Me iban a asaltar, por ejemplo, ¿no? Un asalto, llegan y me quieren asaltar y de repente los asaltantes ven a dos guardaespaldas enormes ahí al lado de mí. Pero ¿cuáles guardaespaldas? Son ángeles. Mi Señor hace eso y muchas cosas más que ni siquiera nos damos cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. Somos su tesoro más preciado y eso debemos de valorarlo. Eso debemos de decirle al Señor: gracias, Señor mío. Porque hay tanto político en el mundo que tiene guaruras y le salen caros los guaruras, ¿verdad? Cada mes ahí está, o cada quincena le pagan a esa gente para cuidarlos. Y los nuestros son gratis. Son gratis. Y nos cuidan todo el tiempo. Es más, hasta cuando dormimos ahí están con nosotros. Los guardaespaldas de los políticos no están ahí al frente del jefe, ¿verdad? No. Nuestros guardaespaldas sí están ahí con nosotros. Y no nada más nos defienden de la gente que nos quiere hacer daño. Nos defienden de demonios. En las noches hay mucho ataque espiritual. Y más si no oramos. Si no oramos, pues ¿dónde está la cobertura de Dios? Le pido ángeles en la noche para que cuide y vele mi sueño. Porque a veces, y yo los he sentido, llegan demonios y ¡pum! Te meten pesadillas. O simplemente sientes la presencia. Y ya las reprendes y echas fuera a ese demonio en el nombre de Jesús. Y como Martín Lutero, que se le presentó Satanás ahí en donde estaba dormido, nada más Martín Lutero se dio una vuelta. ¡Ay, eres tú! Agarra la cobija y se volteó. Eso es fe y confianza en el Señor.
Esa es la fe y la confianza que debemos de tener nosotros, de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y que Satanás ya está derrotado, ya está iniciado. Amén. Y que la batalla y la victoria ya es nuestra. Amén. Porque nos la dio nuestro Señor Jesucristo. No debemos de temer ningún embate del enemigo. Debemos de tener la armadura de Dios, pero con todo lo que da, ¿verdad? Con todo lo que da la armadura de Dios. Efesios 6, se la recomiendo la ley. La armadura de Dios, Efesios 6. Entonces, estamos protegidos y esa es una bendición tremenda. Protegidos. Y no pagamos por protección. Mi Señor Dios nos la da gratuitamente. Gratuitamente. Versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, o sea, meditó Pedro, ¿se dan cuenta? Dice, y habiendo considerado esto, meditó Pedro, analizó todo lo que vivió y llegó a la conclusión de que no era una visión, de que sí, verdaderamente un ángel del Señor estuvo ahí con él y lo estuvo ayudando. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cuál Marcos? ¿Cuál Marcos? El evangelista, ¿verdad? El que escribe el Evangelio de Marcos. Ese Marcos. De ese está hablando, pero es su sobrenombre Marcos, se llamaba Juan. Juan. Por sobrenombre Marcos, que es pariente de Bernabé. Bernabé era tío de Juan Marcos. Bernabé era tío de Juan Marcos. Bernabé era apóstol que anduvo con Pablo en el primer viaje misionero. Dice la palabra del Señor que Bernabé se desprendió de una heredad que tenía y la dio a la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Sí? Este Marcos, ¿verdad? Dice la palabra, donde muchos estaban reunidos orando. Se reunió la iglesia. Se mandaron WhatsApps los unos a los otros. Vamos a reunirnos en casa de Juan Marcos para orar por Pedro, porque Jacobo ya fue muerto. Herodes lo mató y es probable que Pedro corra la misma suerte. Entonces, atendiendo al llamado de la iglesia, se reunieron en casa de Juan Marcos y estuvieron orando. Y no dudo que estuvieran ayunando. Y por largo tiempo, largas horas estuvieron orando, pidiendo al Señor por la liberación de Pedro. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchas personas estaban reunidas orando. Qué importante, hermanos, es la cadena de oración. Ahora que tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Que debemos usarlo para la palabra de Dios. Cuando hay alguna enfermedad, por ejemplo el hermano Apolos, ¿se acuerdan de Apolos? En tiempos de nuestro pastor Francisco Maltés ya orábamos por Apolos, misionero en China, perseguido en China. Se le mandaba dinero de aquí de la iglesia, apoyaba la misión. ¿Sí? Y estuvo combatiendo a Apolos con el cáncer hace muchos años. Pues recayó otra vez. Sí, se los he comentado. Recayó otra vez Apolos. Y hermanos, a mí me hicieron el favor, el hermano Piña, de la Convención Nacional Bautista, de añadirme al grupo de pastores de toda la Convención Nacional Bautista, de toda la República. Somos como 200 aquí en el WhatsApp. Y todo el tiempo está ahí en WhatsApp, con peticiones, con oración, ¿no? Y pues estamos ahí constantemente orando por las necesidades
Entonces tenemos esa bendición, hermanos. Tenemos esa bendición de que ya estamos en un grupo mucho más grande de oración. Cualquier situación que suceda en la iglesia, Dios no lo quiera, la pedimos en el WhatsApp de la Convención Nacional Bautista a nivel nacional, y muchos hermanos en toda la República oran por nuestra petición. Estamos orando por el hermano Apolos, ¿sí? Están pidiendo, el tratamiento es muy caro, están pidiendo donativos de la iglesia. La Iglesia Bautista Maranatha va a aportar para el tratamiento del hermano Apolos, ¿sí? La obra del Señor, ¿verdad? Entonces todos en oración, orando, unos por los otros. Aquí estaban orando porque Pedro fuera librado de las garras de Herodes, porque lo iba a matar. Ya estaba hecho el milagro. El ángel acudió a Pedro en la cárcel, lo libró, lo sacó a la calle, e inmediatamente Pedro fue a casa de Juan Marcos. Versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. La palabra, el nombre Rode en griego es lo equivalente al nombre Rosa en español. O sea, se llamaba Rosita. Rosita se llamaba la muchacha. Dice: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, no agarró y, pues es Pedro, pues le abrió luego, no, de emoción agarró y mejor no se aguantó y se fue a donde estaban todos reunidos, en vez de abrirle a Pedro, ¿no? De gozo, dice, no abrió la puerta, sino se fue con los demás hermanos a darle la noticia. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era, de que Pedro estaba tocando la puerta. Repito el 14: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y los hermanos le dijeron: estás loca, ¿cómo crees si Pedro está en la cárcel? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Aquí hay varias cosas que hay que apuntar. ¿Cuál era el motivo por el que estaban reunidos todos ahí en casa de Juan Marcos? Estaban orando por la liberación de Pedro, ¿no? Para que el Señor hiciera el milagro de que Pedro fuera librado de las manos de Herodes. Ese fue el motivo, ¿no? Yo creo que duraron toda la noche orando. Llega la muchacha, llega Pedro, toca la puerta. La muchacha ve que es Pedro, se regresa con sus hermanos y les dicen: es Pedro. ¿Y qué le dice? ¿Estás loca? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? El motivo de la reunión para orar era ese, que fuera librado Pedro. Su reacción, ¿cuál fue? Incredulidad. ¿Estás loca? ¿Cómo crees si Pedro está en la cárcel? Porque estaban orando por su liberación. Mi Señor Dios dio esa bendición, lo liberó. Llega y no le cree. Está como Zacarías, el sacerdote, papá de Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Y dice la palabra en Lucas 1, que Zacarías estuvo orando por un hijo,
Se le aparece el ángel y le dice, tu mujer Elizabeth va a tener un hijo. Y duda Zacarías, pero ¿cómo va a ser posible si mi mujer es estéril? ¿Cómo? O pues lo que estabas orando por un hijo. ¿Y qué le pasó a Zacarías? Lo dejó mudo el ángel, ¿verdad? Bueno, por medio del ángel lo dejó mudo 9 meses, hasta que naciera Juan el Bautista. ¿No le creyó? ¿Qué historia? Juan el Bautista estaba en la cárcel, ya hablando de Juan el Bautista, vamos a hablar de Juan el Bautista. Predicó la palabra, predicó, le abrió camino, le abrió camino para el Señor. Predicó el arrepentimiento para que cuando llegara Cristo ya hubiera un corazón preparado para recibir al Señor. Juan el Bautista lo meten en la cárcel y Juan el Bautista le manda decir al Señor Jesús por medio de sus discípulos que si Jesús era aquel que había de venir, si Jesús era aquel que había de venir, o esperaban a otro. Si Juan el Bautista bautizó a mi Señor Jesucristo, mi Señor Dios le dice a Juan el Bautista, a aquel el cual se ponga sobre Jesús, el Espíritu Santo se ponga sobre Jesús, Él es el Mesías. Y Juan el Bautista lo identifica, incluso le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que era Jesús, pero lo meten a la cárcel, empiezan en la cárcel, me imagino, a pensar, el ocio, empieza a dudar y manda a decirle a mi Señor Jesucristo si Él era el Cristo o esperaban a otro, dudando Juan el Bautista. Eso nos pasa a nosotros. Sí nos pasa. Oramos. Y cuando viene la presión, no la creemos. Ay, ya de veras, Señor. De veras. En serio. Dame una señal. ¿Se acuerdan de Gedeón? La señal de la esponjita. Léanlo en Jueces. No hay tiempo para eso. Jueces, capítulo 5. Habla de Gedeón pidiendo señales. Debemos estar seguros, hermanos, de que la bendición viene, de que el Señor ya nos oyó. Clama a mí, yo te responderé, Jeremías 33:3. Ya me escuchó el Señor, entonces ya le aventé el costal al Señor y ya lo agarró el Señor, ya agarró el costal, ya no me lo cargo yo, ya no me lo pongo yo. Esa carga que traía ya se la dejé a Él. Olvidémonos de eso y adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Alabémoslo, exaltémoslo, porque Él va a obrar. Pero a veces pedimos que la bendición llegue isofacto. Ah, qué palabra. Inmediatamente, ¿verdad? Ya, Señor, ya lo quiero, ya, ahorita. No. En su tiempo llegará. Es que se tarda mucho, ya se tarda una semana. El tiempo que sea necesario. Él es Señor del tiempo. Él sabe cuándo llega. Pero no dudemos. Aquí dudaron. Y hasta dijeron, es su ángel. ¿Cómo que es su ángel? Sí, aquí lo dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Había en tiempos de Judea, de ese entonces, una superstición de que cada uno tenía su ángel específico, su ángel de la guarda. Así como la gente hoy en día cree eso, que no es cierto. Tenemos ángeles, pero no
específico que está conmigo todo el tiempo. ¿Sí? Creían esa superstición. Aquí yo puse una notita, dice, según la superstición judía, cada persona tenía su propio ángel que en algún momento podía tomar su apariencia, la apariencia de la persona. Por eso los judíos le dijeron, es su ángel, viene su ángel de Pedro, y se transformó en Pedro. Tenían esa superstición, ¿ok? Mas Pedro persistía en llamar. Ya imagino ahí a Pedro las horas no tocando la puerta, y no le abrieron al pobre Pedrito, ¿verdad? No le abrían. Él persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, o sea, perplejos, admirados. Lo vieron y no creyeron, pero si eso es lo que estaban orando, si por eso estaban orando. Aquí hubo un milagro hermosísimo, han habido varios en la iglesia. ¿Se acuerdan del matrimonio de Xochimilco, que su hijo tenía cáncer? ¿Se acuerdan de él? Oramos por ellos. El pastor visitándolo en el hospital, le impuso manos, ¿no? Y yo me quedé al lado del pastor y dije, ¡ay, de veras! Sí lo sanó el Señor. Hay que creerle al Señor con todo nuestro corazón. Sí, todavía que le dicen, ¡ay, Rosa! Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron dudando. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, o sea, había alboroto por lo que estaban viendo. Y Pedro les hizo así: tranquilos. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿A qué Jacobo? Ya habían matado a Jacobo, pero no fue a Jacobo, al hermano del Señor. Al hermano del Señor. Como mi Señor Jesucristo tenía hermanos. Sí, cuatro hermanos tenía mi Señor Jesucristo después de él. Y dice la palabra en Marcos 6:3 que también algunas hermanas, por lo menos dos hermanas, o sea, tuvo hermanos carnales. José y María tuvieron relaciones sexuales después de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué darle ese mote de divinidad a María? Que no lo tiene, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pues imagínense, le pusieron 16 soldados a Pedro, ¿verdad? Era su minita de oro de Herodes para congraciarse aún más con los judíos. Y se le escapa a Pedro. Había una gran escandalera, así como cuando se escapó el Chapo, ¿se acuerdan? Qué relajo, ¿verdad? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. A los 16 los llevó a la muerte. ¿Y por qué los llevó a la muerte? Aquí mismo las tengo. Según el código justiniano, un guardia que dejaba escapar a un prisionero era condenado a sufrir la misma pena fatal a la cual éste había sido sentenciado. O sea que de verdad iban a matar a Pedro. Lo iban a matar. Y como se les escapó a 16 soldados,
Pues los 16 soldados tuvieron que pagar esta falla, este descuido, ¿sí? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hermosa historia esta de la liberación de Pedro. Ya van varias. Estuvo preso con Juan por la sanidad del cojo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los mandaron a azotar y estaban gozosos porque los estaban azotando. Cualquiera diría, pues yo estaría pero terriblemente mal, si me están azotando, me están dando con el látigo. Pero ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron ellos? Que estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir lo que el Señor sufrió en la cruz. ¿Sí? Ese espíritu fervoroso que tenían en ese entonces Pedro y Juan y los demás apóstoles. Ese espíritu fervoroso de sentir gozo por la tribulación, por los problemas. Es el que debemos de tener nosotros, hermanos. Porque dice la palabra que nos gocemos en nuestras tribulaciones. Porque Dios al que ama disciplina. ¿Sí? Si no nos hiciera caso, dice la palabra del Señor, nos considera como bastardos. Pero no somos bastardos, somos hijos. Y toda prueba de fe, toda prueba todo horno de fuego por el que pasamos, debemos de sentir ese gozo, porque el Señor nos está templando, nos está haciendo madurar, nos está haciendo crecer en el Espíritu, para poder ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que se vienen a este mundo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Padre mío, Santísimo Señor, gracias te damos por este mensaje.